Misión para Mussolini. Episodio 2. Luigi Romersa llegó a Peenemünde con una autorización del Führer en octubre de 1944. En ese momento estaban a punto de lanzar el V2, un misil teledirigido letal. Visité la base de Peenemünde y me quedé allí mucho tiempo. Pude ver cómo se montaba el V2, que era algo increíble. Porque para entonces, la vieja guerra que habíamos leído en nuestros libros de historia ya no tenía sentido. Ya no se hablaba de cañones o de ametralladoras antiaéreas. Ya solo se hablaba de misiles, reactores y cohetes. Esas eran las nuevas armas que se construían en las grandes fábricas alemanas. Las habían desarrollado en Peenemünde, donde había un grupo de científicos que trabajaba exclusivamente en eso. Romersa dice que conoció a los científicos y oficiales nazis más importantes en Peenemünde. El comandante de la base militar era el general Walter Hugo Dorbenger. Desde 1932 creía en el futuro de los misiles desarrollados por von Braun. Tras la desconfianza inicial, el emisario del Duce consiguió ganarse la confianza y el respeto de sus interlocutores. Romersa conoció a von Braun, un hombre que le fascinó. Volverían a encontrarse durante los años siguientes. Había empezado a fabricar rudimentarios misiles cuando era un niño de 14 o 15 años. Y los había lanzado en los bosques de las afueras de Berlín. Y cuando las autoridades militares alemanas se dieron cuenta de que se trataba de un hombre con una inteligencia excepcional, le ayudaron a conseguir lo que más tarde sería la base Peenemünde. Una elección también influida por la madre de von Braun. Los von Braun eran una familia noble y fue su madre la que sugirió que las zonas del mar Báltico serían particularmente adecuadas para llevar a cabo sus experimentos sin interferencias, lejos de los ojos entrometidos y de la gente que protestaría contra la ocupación de los jardines de los alrededores de Berlín, por esos lunáticos obsesionados con el espacio. Eso fue antes de que estallase la guerra. Von Braun nunca había ocultado su pasión por el espacio. Siempre hablaba de los mundos que debía de haber más allá del nuestro. Y decía que, en su opinión, serían incluso más hermosos. Siempre estaba contemplando el espacio. Von Braun era un soñador, pero como muchos científicos ambiciosos, también era un hombre extremadamente pragmático. A partir de 1939 obtuvo fondos del ejército alemán para su investigación en Peenemünde.
Me contó lo que estaba haciendo, las características del V2, y entre sus grandes inventos, además del V2, que se lanzó sobre Londres, estaba la combinación del V2 con un misil más potente y de más alcance. Planeaban usarlo contra la costa estadounidense y lanzarlo desde la costa europea a más de 6.000 kilómetros. El V2 se desarrolló paralelamente al V1, una bomba voladora capaz de alcanzar los 570 km por hora con un alcance de 200 kilómetros. En apenas unos meses, a partir del verano de 1944, 9.300 de esas bombas fueron lanzadas sobre Gran Bretaña, la mayoría sobre zonas civiles de Londres. Causaron 6.000 muertos y 19.000 heridos. Pero la V1 era bastante lenta, y el fuego antiaéreo británico neutralizó muchas. La V2 era capaz de viajar a una velocidad 10 veces superior. Las primeras V2 cayeron sobre Londres en otoño de 1944 y causaron 2.750 muertos y 6.500 heridos. En el momento de la visita de Romersa, en octubre de 1944, los científicos de Peenemünde perfeccionaban el sistema de guía de la V2. Los desastrosos lanzamientos durante primeros de año habían provocado importantes retrasos.
Estos retrasos tuvieron dramáticas consecuencias para von Braun. El 19 de marzo de 1944, la Gestapo le detuvo en mitad de la noche. El partido soñaba con hacerse con la base de misiles de von Braun, desalojar a los militares y poner hombres de confianza en su lugar. Esta operación estaba orquestada principalmente por Himmler, que era el deus ex machina del Partido Nacional Socialista. Heinrich Himmler era nazi desde el principio. Desde 1929 era el jefe de la temida guardia personal de Hitler, las SS. Bajo su mando, las SS se convirtieron en uno de los mayores instrumentos de terror y genocidio del Tercer Reich. En 1934, Himmler se convirtió en el jefe absoluto de la Gestapo, la policía del Estado. Era el más poderoso del régimen después de Hitler. Desde 1943, Himmler planeaba controlar la base de misiles de von Braun. Puso 1.400 prisioneros de los campos de concentración y 60 guardias de las SS a disposición de los científicos. A finales de 1944, la cantidad de prisioneros que trabajaban en la producción del V2 era de 8.000. Himmler, el hijo de puta, para decirlo claramente, le metió la idea en la cabeza al Führer de que en lugar de estar comprometido con la defensa de Alemania, von Braun pensaba en el final de la guerra y soñaba con viajes por el espacio, probablemente con los estadounidenses. Y empezó a usar la palabra derrotista. Derrotista. Ojalá nunca lo hubiera dicho. Se emitió una orden inmediata para parar a von Braun, para detener a von Braun. Oficialmente se acusó a von Braun de haber retrasado la finalización del V2. Podían llegar a condenarle a muerte. Se enfrentaba a un gran peligro. Pero Dornberger intervino y dijo claramente quién era el responsable del retraso en la construcción de las armas secretas. Porque ellos habían hecho todo lo posible para darle a Alemania algo que la habría puesto en una situación privilegiada en el campo de batalla si se hubiese construido a tiempo. Según Romersa, corriendo un gran riesgo personal, el general Dornberger reveló que cuando en marzo de 1943 él y von Braun le habían pedido al Führer que acelerara la fabricación del V2, Hitler les había contestado de un modo enigmático. Había dicho que había soñado que el V2 no se usaría nunca contra los británicos y le había recordado al general que sus premoniciones nunca eran erróneas. El V2 no consiguió los fondos solicitados. Solo unos meses después, en verano de 1943, el general conseguiría convencer a Hitler de darle al proyecto V2 la máxima prioridad. Después de haberse mostrado escéptico, Hitler pidió de repente que se produjeran 2.000 cohetes al mes, una cantidad que en ese momento la industria alemana era incapaz de producir. En vista de todo esto, los caballeros tuvieron que meter el rabo entre las piernas y dejar salir a mi amigo Werner de su celda. Le liberaron
y siguió trabajando en Peenemünde. Von Braun era libre, pero Himmler siguió adelante con su plan. En 1944, la producción del V2 pasó a manos de las SS. Desde hacía más o menos un año, la posición de Peenemünde ya no era un secreto para los aliados, gracias al trabajo de reconocimiento de varios pilotos británicos. Von Braun le habló a Romersa del primer bombardeo. Fue en verano de 1943. Hubo bombardeos importantes, pero no causaron muchos daños, aunque desplegaron varios centenares de aviones. Sin embargo, se vio con claridad que era una causa de alarma, principalmente para los pilotos estadounidenses. Solo unos pocos de los nuevos aviones que se estaban desarrollando entraron en acción. Fueron los famosos Messerschmitt 262 de doble motor que podían alcanzar velocidades de 930 kilómetros por hora, mientras que los aviones más potentes de las otras naciones que estaban en guerra, incluidos los Estados Unidos, no podían pasar de 500 kilómetros por hora. Y cualquiera que tenga un poco de experiencia como piloto puede decirles lo que significa estar en un avión a 500 kilómetros por hora y ver pasar a otro avión como un meteorito a casi 1000 kilómetros por hora. Messerschmitt 262 fue el mayor logro de la tecnología aeroespacial alemana hasta entonces. Era una máquina fantástica, increíblemente fácil de maniobrar. Enseguida abatieron 47 enormes aviones estadounidenses de 4 motores. Habrían derribado más si los estadounidenses no hubiesen decidido retirarse con rapidez. El primer vuelo del prototipo, que tenía 10 metros de largo y forma de tiburón, tuvo lugar en 1941. En 1942 lo equiparon con reactores y 2 cohetes para permitir un despegue casi vertical. Se construyeron 2 prototipos. Un caza para un solo tripulante y un avión biplaza para operaciones nocturnas. Y tenían 1246 terminados. Pero este caza, diseñado como arma defensiva, no tendría ningún efecto sobre el resultado de la guerra. En contra de las opiniones de los expertos, Hitler insistió en convertir los Messerschmitt 262 en bombarderos. Sobrecargado con 2 bombas de 250 kilos, la velocidad del avión se reducía a la mitad. Romersa se fue de Peenemünde, pero siguió con su misión. Visitó muchas fábricas y almacenes de construcción, no solo en Alemania, sino también en Austria y Checoslovaquia. Reunió información sobre el potencial de la Marina alemana, una nueva flota de submarinos lanzadores de misiles que estaba casi preparada y prometía devolver la ofensiva naval a manos alemanas. Pero de todas las armas secretas que se desarrollaban como parte del arsenal de guerra nazi, la bomba de fisión, que era el nombre que se le daba a la bomba atómica en esa época, era la más significativa. Desde 1939, los científicos alemanes les llevaban una clara ventaja a sus colegas de otros países en el campo de la investigación nuclear. Además, las primeras victorias del ejército alemán les dieron los materiales necesarios para la construcción de un prototipo con propósitos militares.
Gracias a la ocupación de Checoslovaquia, Alemania controlaba la mayor reserva de uranio conocida en esa época, la de Joachimsthal. Con la invasión de Bélgica, Alemania consiguió también todo el uranio de las minas del Congo belga. Con la ocupación de Francia, tuvo acceso a uno de los pocos ciclotrones que se estaban desarrollando en ese momento. Con la ocupación de Noruega, Alemania controlaba la única fábrica del mundo que producía agua pesada, un elemento fundamental para el desarrollo de armas atómicas. Pero a pesar de esas enormes ventajas, según los expertos, los alemanes nunca pudieron desarrollar un aparato atómico, y menos un reactor nuclear. Durante 60 años, esta paradoja ha fascinado a los historiadores. El testimonio de Romersa es un elemento importante dentro de las nuevas pruebas que reabren el debate. Durante su misión en Alemania, Romersa fue invitado a presenciar una detonación experimental en una pequeña isla del mar Báltico. Fue el 12 de octubre de 1944. En realidad, era un logro técnico al que yo no le encontraba ninguna explicación, porque no tenía ningún conocimiento técnico, ni había oído nunca los términos que hoy se usan tan frecuentemente. Atómico, no atómico, ese tipo de cosas. La era nuclear empezó con el descubrimiento del neutrón, una pequeña partícula capaz de dividir lo que hasta entonces se había considerado indivisible, el átomo. La primera investigación atómica la condujeron en sinergia científicos de Dinamarca, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Esta es una reunión típica de esa época en Roma. La gran familia internacional de físicos. La escuela alemana, con sus 25 premios Nobel de Física y Química conseguidos en apenas unos años, era uno de los principales puntos de referencia de la comunidad científica mundial. Pero la pasión intelectual y el intercambio libre de esos años estaban destinados a terminarse con la llegada de Adolf Hitler al panorama político. En 1933, poco después de subir al poder, Hitler emitió un decreto que prohibía a los no arios tener empleos públicos. Muchos científicos importantes, incluido Albert Einstein, considerado el campeón de la física judía, fueron despedidos de las universidades. La mayoría se fueron de Alemania y se exiliaron. En 1938, con la anexión de Austria y la ocupación de Bohemia, todo quedó listo para la guerra. La creciente tensión dividió a la familia de los físicos. La imagen más emblemática de esta separación es el transatlántico Europa. Un barco medio vacío que partió del puerto de Nueva York hacia Alemania. Fue en el verano de 1939, unas semanas antes del inicio de la guerra. A bordo del barco, entre los escasos pasajeros, iba un joven físico de fama internacional, Werner Heisenberg. Volvía a Alemania tras una breve estancia en Estados Unidos para unas conferencias en las que se había encontrado con muchos colegas europeos en el exilio. Uno de ellos era Enrico Fermi, amigo de Heisenberg desde los años 20. En
1934, en Roma, Fermi había conseguido dividir el primer átomo de uranio. En 1938, cuando las leyes raciales entraron en vigor, Fermi decidió marcharse de Italia. Su mujer, Laura, era judía. La oportunidad se le presentó en diciembre, cuando, como ganador del premio Nobel, viajó a Estocolmo con su familia. Para no levantar sospechas, solo se llevó una pequeña maleta. Con el dinero del premio pudo pagar el viaje a Estados Unidos y comprarse una casa en Nueva Jersey. Ese año, en Berlín, el químico Otto Hahn desveló el secreto de la fisión nuclear, abriendo la posibilidad de fabricar una bomba atómica. Durante el verano de 1939, Enrico Fermi intentó convencer a Heisenberg de no subir a ese barco, de no entregar su cerebro al servicio de Hitler. Pero Heisenberg volvió a Alemania. No podía abandonar su patria. Desde ese momento, para Fermi y para otros científicos en el exilio, Heisenberg se convirtió en un personaje sospechoso, una fuente de angustia, el enemigo. Heisenberg era uno de los físicos más brillantes de su generación. A los 26 años, había formulado el principio de indeterminación, una de las piedras angulares de la mecánica cuántica. En 1932 le concedieron el Premio Nobel de Física. Unas semanas después de su regreso a Alemania, ya era el teórico clave del programa atómico. Desde 1942, Heisenberg se convirtió en el objetivo del espionaje angloamericano. Incluso pensaron en matarle. Pero Heisenberg no fue la única figura clave de este increíble episodio. Un excelente nuevo libro del historiador Rainer Karls ha reabierto el capítulo de las armas secretas. Su investigación tiene muchos puntos en común con el testimonio de Romersa, y por primera vez arroja algo de luz sobre un científico excluido de la historia oficial de la bomba atómica, Kurt Diebner. Kurt Diebner era un muy buen físico experimental, a quien sus colegas menospreciaban. Empezó a trabajar para los militares en los años 30 y no tuvo ningún contacto real con la comunidad científica. No hay libros sobre Diebner. Hay pocas fotografías. Sabemos que, a diferencia de Heisenberg, era miembro del partido nazi. Diebner era un experto en física nuclear y explosivos del Departamento de Armas. Un militar. El 16 de septiembre de 1939, unas semanas después del inicio de la guerra, el ejército alemán se hizo con el control de la investigación atómica del país. Kurt Diebner era el responsable de examinar todas las posibles aplicaciones militares de la energía nuclear. Convocó 2 reuniones secretas en Berlín con un pequeño y limitado grupo de científicos. Diebner no quería involucrar a Heisenberg. Temía su autoridad intelectual. Además, en una delicada etapa en su carrera, cuando intentaba conseguir un ascenso importante, Heisenberg había criticado el trabajo de Diebner. Diebner tenía problemas mentales. No podía hablar con fluidez. Era un hombre pequeño, con muchos complejos, y sentía un gran respeto por Heisenberg. Por eso le daba miedo darle órdenes a Heisenberg. Sin embargo, presionado por otros físicos, Diebner convocó a Heisenberg para formar parte del Uranverein, el primer proyecto militar para la explotación de la energía nuclear. La noticia llegó hasta Estados Unidos, y los científicos europeos en el exilio empezaron a movilizarse.
Einstein escribió al presidente Roosevelt advirtiéndole del peligro de la potencia atómica alemana. Pero Roosevelt no contestó. El proyecto Manhattan no empezaría hasta pasados 2 años. En Alemania, el primer objetivo de los científicos era desarrollar un reactor capaz de producir uranio enriquecido, el ingrediente necesario para la siguiente fase, la construcción de la bomba. Se formaron 2 grupos de investigación, uno dirigido por Heisenberg y el otro por Diebner. Siguieron trabajando con entusiasmo hasta finales de 1941. A principios de 1942, algo cambió. Heisenberg decidió concentrarse en la construcción de un reactor, afirmando que no era posible desarrollar una bomba atómica en tan poco tiempo. Tenía miedo. La reunión de Heisenberg con Albert Speer en 1942 es emblemática. El arquitecto favorito de Hitler acababa de ser nombrado ministro de armamento. Speer le pidió a Heisenberg que le diese una cifra aproximada del dinero que necesitaba su grupo para futuras investigaciones. Heisenberg dijo que para el siguiente año necesitaban unos 40.000 marcos. Speer se quedó asombrado. Era una cantidad muy pequeña. A partir de ese momento, el grupo dirigido por Kurt Diebner se convirtió en el principal beneficiario de la financiación militar para el desarrollo atómico alemán. Poco después, las SS de Heinrich Himmler también se interesaron por la investigación de Diebner y le proporcionaron apoyo. Las SS se gastaron un montón de dinero en el proyecto. Las SS sabían que Heisenberg no estaba realmente dispuesto a fabricar la bomba. No confiaban en él. Y por eso promovieron otros grupos. Al otro lado del océano, en 1942, los acontecimientos dieron un giro. En enero, el presidente estadounidense Roosevelt aprobó la financiación de la investigación atómica. Había nacido el proyecto Manhattan. A finales de año, en la Universidad de Chicago, Fermi produjo la primera reacción en cadena usando uranio, con un coste de $1 millón. A diferencia de su viejo amigo Fermi, Heisenberg nunca conseguiría construir un reactor capaz de producir una reacción en cadena. Según Rainer Kalsch, sería Diebner quien lo conseguiría. El grupo de Diebner desarrolló un inteligente programa para construir un reactor de agua pesada. Tenían un mejor concepto. Y también estaban dispuestos a acelerar el proyecto. En Gottow, cerca de Berlín, Kalsch encontró rastros de lo que él llama el primer reactor nuclear alemán para el enriquecimiento de uranio. Estos cimientos, ahora cubiertos de maleza, no tendrían mucho valor si no fuese porque en los años 40, Gottow fue el centro de experimentación de Kurt Diebner. 5 fábricas con laboratorios, talleres de estructuras metálicas, oficinas y centenares de empleados. Sus actividades se consideraban secreto de Estado. Era una zona de máxima seguridad a la que no se podía acceder. En otoño de 1944, según Kalsch, el grupo de Diebner produjo una reacción en cadena en Gottow. Estudiamos los alrededores del emplazamiento del reactor. Tomamos muestras y en el suelo encontramos la escoria. Kilos y kilos de escoria, con pequeños cubos de uranio. Le pedí a unos físicos que analizaran la escoria en sus laboratorios.
Y resultó que el reactor tuvo que funcionar durante algunos minutos u horas. Fue una gran sorpresa para todos. Pero el punto débil del proyecto atómico alemán seguía siendo la falta de uranio enriquecido. Nadie en Alemania había descubierto cómo separar una cantidad suficiente del precioso U-235. Un brillante y joven investigador, Gustav Hertz, había experimentado con un método muy prometedor, la separación por difusión gaseosa. Pero Hertz se había visto obligado a marcharse de Alemania por su herencia judía. Iba por buen camino, pues su método fue el que adoptaron los angloamericanos para separar el U-235 necesario para la bomba atómica. Desde el verano de 1944, en Los Álamos, Nuevo México, los científicos estadounidenses tenían grandes cantidades de materiales fisionables para sus experimentos. La escala industrial del Proyecto Manhattan, con sus 150.000 científicos, técnicos e ingenieros, había empezado a dar resultados concretos. Según algunos documentos descubiertos por Reinhold Kalsch en los archivos rusos, Kurt Diebner consiguió construir y probar un arma nuclear. Es aquí donde Luigi Romersa vuelve a entrar en escena. El 12 de octubre de 1944, durante su investigación en Alemania, Luigi Romersa afirma que le llevaron a Rügen, una isla en el mar Báltico vigilada por unidades especiales. El acceso estaba prohibido a las personas que no tuvieran un pase emitido por la Wehrmacht. Fue una mañana bastante fresca en la costa oriental de Alemania. El búnker al que entramos estaba en un bosque. Y los oficiales que me acompañaban dijeron que iba a ser testigo de la detonación experimental de un explosivo que no se había probado nunca en ningún lugar del mundo. Pero no me explicaron nada sobre los aspectos técnicos de lo que iban a hacer. Nos encerramos en una sala que tenía unas pequeñas ventanas protegidas por alguna sustancia que no sabía qué era. Nos permitían ver parcialmente el terreno que se extendía ante nosotros. El experimento hizo que todo lo que había en la zona temblase violentamente. Hubo una luz cegadora que nos hirió los ojos. Y no pudimos ver absolutamente nada hasta que esa luz, que parecía más brillante que el sol, desapareció. Entonces pudimos ver que todos los árboles parecían haber salido de un horno. Habían perdido todas sus hojas y muchos de ellos estaban negros, como si hubiesen ardido. Dijeron que debíamos esperar unas horas antes de poder salir del búnker
para no recibir ningún tipo de radiación que pudiese haberse producido. Fue todo lo que me dijeron. Quizás fuese la primera prueba de algún aparato nuclear. Necesitamos más testimonios para demostrar esa tesis. El problema del relato de Romersa es que no puede localizar la zona de la prueba. Así que es muy difícil encontrar el lugar exacto. Culls encontró unas fotos aéreas tomadas en otoño de 1944 que parecen mostrar un cráter en la zona en la que probablemente se detonó. Tras unas horas, llegaron soldados que llevaban extraños trajes de protección, que debían de estar hechos de algún tipo de tela y amianto. Pensé que era para protegerse de la radiación. Nos pusimos uno cada uno. Tenían capucha y gafas especiales. Salimos y vimos la destrucción en la zona de alrededor del impacto. También encontramos los cadáveres de algunas ovejas que habían ardido por los efectos de la explosión. Encontramos un poco de radiactividad. Cesio 137, más de 5 veces el nivel normal. Hace algunas semanas encontramos nuevos testigos y sus relatos se corresponden con el de Romersa. Unos meses más tarde, según Culls, en la base militar de Ohrdruf, en Turingia, en el nordeste de Alemania, Kurt Diebner y un grupo de oficiales militares fueron testigos de la última prueba de la guerra. Fue el 3 de marzo de 1945. Ese mismo día, Hitler visitó el frente a orillas del Oder. Quiso animar a sus soldados hablándoles de una nueva bomba que pronto estaría lista. Todos los días, todas las horas son valiosas porque completamos armas increíbles que cambiarán el curso de la guerra, dijo el Führer. En la base militar de Ohrdruf, otros soldados construían una esfera de aluminio sobre un andamio. Claire Werner, que entonces era una niña, vivía en el castillo que había frente a la base. Su testimonio es clave. Es war ein großes Gestell, das war umgeben von Holz, Holzbalken und aber auch etwas Metall. Und in der Mitte war irgendwas, man durfte nicht nahe kommen. Das war auch irgendwie ein Schild. Wie kann ich Ihnen nicht mehr sagen, was drauf stand? Jedenfalls, man durfte dieser Sache nicht nahe kommen. A las 9 de la noche, científicos y oficiales militares se reunieron en Ohrdruf para ser testigos de la prueba. Según la reconstrucción de Culls, Diebner estuvo presente junto a uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, el general de la Waffen-SS, Hans Kammler. La detonación tuvo lugar a las 9:30. Ich stand am Fenster und auf einmal sahen wir eine große, schlanke Säule in die Luft gehen und die war so hell,
Ja, ich habe am anderen Morgen unten zu meiner Mutter gesagt, wir hätten am Fenster Zeitung lesen können. Und diese Säule vergrößerte sich oben und sah aus wie ein wohlbelaubter, großer Baum. Uns war dabei nicht wohl, wir ahnten ja gar nicht, was es sein könnte. Aber jedenfalls war uns dabei etwas unheimlich. Und wir hatten auch gesagt, wie ich eben schon sagte, wir hatten das Gefühl am anderen Tag, wir seien müde und Tage danach waren wir noch müde. Los habitantes de los pueblos cercanos al lugar de la explosión sufrieron las consecuencias: mareos, náuseas, hemorragias nasales. La investigación de Kalsch también revela otro punto aún más dramático. Según otros testigos, la explosión mató a cientos de prisioneros de guerra, la mayoría de ellos soldados del Ejército Rojo. Creo que no fue por accidente, sino una decisión del general Kammler de las SS usar a esa gente como conejillos de indias. 2 días después de la explosión, se organizaron grupos de trabajo para quemar los cuerpos. Las víctimas habían perdido el pelo y los cadáveres estaban llenos de quemaduras y ampollas. Esta es la declaración de uno de los trabajadores, Heinz Weismuth, cuando una comisión de investigación se lo preguntó casi 20 años después. Si hay un día que nunca podré olvidar, ese es el 5 de mayo de 1945. Era una orden firmada por Kammler. Cerca del bosque, encontramos muchos cuerpos apilados, unos encima de los otros. Eran cadáveres de prisioneros. Describió la quema de los cadáveres y estimó que en aquel montón de cuerpos apilados habría unas 500 víctimas. No está claro que el aparato funcionara como Diebner y su equipo querían. Era una bomba híbrida. Eso significa que los científicos habían usado tanto fisión como fusión. Todas las armas nucleares modernas se basan en este principio, pero en 1945 era una idea revolucionaria. No se podía comparar con bombas atómicas de verdad, como las bombas de Hiroshima o Nagasaki. Se trataba de unos pocos gramos de elementos ligeros en el centro de la bomba, rodeados de un segundo estrato compuesto por casi 100 gramos de uranio enriquecido y un tercer estrato de varios kilos de explosivos convencionales. Ese era el concepto. Según la investigación de Kalsch, Diebner, con ayuda de las SS, se estaba acercando a la producción de una cabeza nuclear para el V2 de von Braun. Sabemos que von Braun tenía un pequeño laboratorio en Peenemünde, donde se estudiaban los problemas de la propulsión de los cohetes nucleares. También sabemos que le informaban sobre los progresos del grupo de Diebner y que tuvieron algún contacto al terminar la guerra. Pero no podemos afirmar que von Braun estuviese totalmente informado. Sabemos que las SS intentaron entrar en el programa de cohetes y consiguieron hacerse con él a mediados de 1944. El segundo paso era combinar ambos proyectos, pero el tiempo se acababa y ninguno de los dos estaba terminado. Las pruebas de Kalsch no cambian la historia.
pero iluminan zonas que hasta ahora habían estado en sombras. Durante los últimos y desesperados meses de la guerra, un grupo de científicos alemanes se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar un arma atómica capaz de cambiar el destino del Tercer Reich. Para la gente fue una gran sorpresa que una historia así se hubiese mantenido en secreto. Pero lo cierto es que muy poca gente recibió información sobre todo el proceso. Se destruyeron muchos documentos tras la guerra y los científicos sabían que unas 100 personas habían muerto en el último experimento. Así que decidieron guardar silencio. Luigi Romersa es uno de los pocos testigos directos de esta parte de la historia que sigue siendo un misterio. A finales de octubre de 1944, Romersa regresó a Italia y se apresuró a terminar su informe. El archivo del Estado de Roma tiene una nota para Mussolini del 29 de octubre de 1944. El teniente Romersa ha llamado para informarle de su regreso de Alemania y para preguntar si el duce podrá recibirle, a ser posible, antes de que acabe el día. Al final de la nota está la respuesta de Mussolini. Sí, a las 7 de la tarde. El informe del duce sobre la reunión del 29 y el 30 de octubre confirma que tuvo al menos 2 reuniones con Romersa. Mi informe duró 3 días, entre 2 horas y media y 3 horas por día. A Mussolini le interesaba mucho y ponía mucha atención a todo lo que le explicaba. Tomaba notas. Por supuesto, cualquiera que se hubiese enterado de que sus aliados habían desarrollado lo que los alemanes habían desarrollado, se habría sentido encantado con la noticia. En solo unas semanas, el paisaje militar italiano había cambiado. El 27 de octubre de 1944, la ofensiva aliada se había frenado en la línea gótica. Al norte, los alemanes habían recuperado casi todas las zonas liberadas por los partisanos. Para el eje, el invierno de 1944 y 1945 trajo esperanza. Con la confianza renovada, gracias al informe de Romersa, el 16 de diciembre de 1944, en el Teatro de la Ópera de Milán, el duce dio su discurso de redención, en el que habló de las armas secretas alemanas. Cari camerati, non si tratta di armi segrete, ma di armi nuove, che, è la tradizione in titolo, sono segrete fino a quando non vengono impiegate in combattimento. Che tali armi esistono lo sanno per una ormai lunga e amara esperienza i britannici. Che le prime armi saranno spedite da altre, lo posso io affermare con condizioni state. Che siano tali da rispettare l'equilibrio e successivamente la ripresa delle iniziative in mani germaniche e nel limite dell'umane precisione, quasi sicuro e forse non lontano. Pero las esperanzas del duce y sus partidarios pronto desaparecerían. Con la llegada de la primavera, siguió la ofensiva aliada sobre Italia. 100.000 partisanos entraron en acción cerca de la línea gótica. Hubo alzamientos en Génova, Turín y Milán. En Alemania, Hitler estaba rodeado por el Ejército Rojo y las fuerzas angloamericanas. Tenía una imagen más clara que yo. Sabía cuál era la situación general en Alemania. Alemania dependía del desarrollo de esas armas, porque la guerra
la había reducido al tamaño de un pañuelo. Ya ni siquiera era un país, solo era un pequeño trozo de tierra que había formado parte de un país. En su última entrevista, una semana antes de su muerte, Mussolini expresó una tenue pero desesperada esperanza de que pudieran usarse las armas secretas. Parece que hay 3 de esas bombas y que tienen una capacidad increíble. Quizás Hitler no quiera atacar porque está totalmente seguro de que será devastador. El 23 de abril, los angloamericanos cruzaron el río Po. La noche del 25 de abril, Mussolini huyó hacia la frontera suiza con un grupo de ministros, escoltado por las SS. Nunca volví a ver a Mussolini. Se marchó de Gargnano y se mudó a Milán. Le volví a ver en una fotografía que desearía no haber visto. Con la muerte de Mussolini, la guerra terminó en Italia. Unos días más tarde, el 7 de mayo de 1945, el Eje fue derrotado también en Alemania. Los aliados capturaron a los técnicos y científicos alemanes, incluido Werner von Braun. Muchos de ellos se mudaron a Estados Unidos y contribuyeron al desarrollo del arsenal estadounidense. Entre los detenidos estaban Werner Heisenberg y Kurt Diebner. Tras 8 meses de internamiento, volvieron para vivir en Alemania. Los aliados aún debían enfrentarse a Japón. El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. El 9 de agosto, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, se dirigió a la nación a través de la radio. Me doy cuenta del trágico significado de la bomba atómica. Este gobierno no se tomó a la ligera ni su producción ni su uso, pero sabíamos que nuestros enemigos la estaban buscando. Ahora sabemos lo cerca que estuvieron de encontrarla. Ganamos la carrera del descubrimiento a los alemanes. Encontramos la bomba y la hemos usado.